Yo Eh, veo bien acá esto, tu, la pantalla, y también yo escucho bien, no sé si los demás. Buenos días, somos el grupo 5. Nosotros nos corresponde hablar sobre los géneros Vibrio y Helicobacter. Como ven, los integrantes son Jesús Areiro, Juan Jara y Jorge Cardoso. Vamos a estar empezando a hablar sobre el género Vibrio en la siguiente diapositiva. Bueno, hay que tener en cuenta que el género Vibrio forma parte de la familia Vibrionaceae. Anteriormente, esta familia con, estaba formada también por otros dos géneros, que es el género Aeromonas y el Plesiomonas. Pero mediante biología genética, el género Aeromonas y el Plesiomonas se eliminó de esa familia, quedando solamente el género Vibrio. Perfecto. Entonces, la mayoría de los libros van a encontrar esta historia de que la familia Vibrionaceae consistía primeramente en tres familias, pero luego consistía primeramente en tres géneros, pero después se sacaron dos géneros. En la siguiente diapositiva vamos a ver la morfología y el hábitat del género Vibrio. Bueno, el hábitat vamos a encontrarlo mayoritariamente en agua de mar, o sea, agua marina, en los ríos, en las lagunas. Puede estar también presente en el intestino humano como una bacteria patógena, también en mamíferos y en peces. La morfología es un bacilo curvo, gram negativo. Curvo hace referencia a que las bacterias del género Vibrio tienen forma de coma, también puede tener forma de paréntesis, son gram negativos, o sea, no se tiñen con la tinción de gram debido a su pared celular, que tiene muchas cantidades de lipopolisacáridos. Son anaerobios facultativos, eso quiere decir que dependen de oxígeno, como también pueden no depender de oxígeno. Es muy importante esta característica que son halófilas, o sea, necesitan de un medio salado para poder proliferar, y son fermentadores de sacarosa. Si vos dijiste al comenzar, desde luego que puede encontrarse en aguas marinas. Exacto. Y una de las formas que llegó al continente americano en la última pandemia, libre o cólera, fue por el Océano Pacífico, ¿verdad? Así que atiendan bien que en la concentración de cloruro de sodio, algunas bacterias las destruye, pero en otros casos, como en este, pueden ser favorables para su crecimiento. Acá tienen ustedes entonces una bacteria que se ve muy bien en el gráfico que pusiste, se ve muy bien, que tiene una ligera curvatura, como decías, en paréntesis o en coma, digamos, ¿verdad? O como una coma. Así que cuando se habla de morfología bacteriana, tenemos los cocos redondos, ¿verdad? O esféricos, los bacilos alargados y estos que son vibriones, que son como en coma o con una ligera curvatura. Y después veremos las espiroquetas que tienen ya varias espiras. ¿Acá? Muy bien, entonces acá tenemos algunos elementos que constituyen al género vibrio. Eso que decías es muy importante que se encuentre en las aguas sobre todo, ¿verdad? Y que tenemos varias especies, el vibrio cólere, vibrio premolíticos y bulníficos. Y fíjense que también hablabas de que hay serotipos y hay biotipos. Por eso es que cuando se va a explicar el vibrio cólera, se indica de que hay serotipos o algunos serotipos y biotipos característicos que son los que van a producir mayor patología en el ser humano. Muy bien, adelante. Bueno, siguiendo con la morfología, tienen un solo flagelo en los polos. Como siempre, el flagelo es más largo que la propia bacteria. También tiene varios pilis. Se subdividen o se clasifican en serogrupos, serotipos y biotipos, dependiendo de una exotoxina que se encuentra en su pared celular. En la siguiente diapositiva vamos a fijarnos en eso.
Entonces, la pared celular de los vibrios tiene un lipopolisacárido llamado endotoxina A. También tiene una cadena lateral y un polisacárido O. Este polisacárido O es importante porque gracias a esto el género vibrio se subclasifica en serogrupos. Por ejemplo, tenemos más de 200 serogrupos de Vibrio cholerae y el serogrupo O1 y O139 son los más patógenos y son los causantes de una enfermedad llamada cólera. Entonces es muy Muy bien, importante este polisacárido O. muy bien. Eso, entonces, esa clasificación que está dando hay que tomar en cuenta perfectamente para ver si de cuál de los serotipos o biotipos pueden encontrarse para producir estas patologías. Cuando decimos O, hablamos generalmente o 0,1, o se suele decir O1 o 0,1, lo mismo. Y esto se refiere al antígeno somático, ¿está? Al antígeno somático. H es flagelar y O es antígeno somático. ¿Puedo esperar un momentito? Voy a sacar algo de acá. Un momentito, por favor. Un rato. Bien, adelante. Y acá se puede apreciar unas fotomicrografías electrónicas de Vibrio cholerae. Como pueden ver, tiene un solo flagelo largo, tiene forma de coma, una pequeña curvatura. Y en la fotomicrografía de abajo se aprecia una forma irregular de esta bacteria. Luego tenemos su fisiología. La siguiente diapositiva mi compañero va a explicar. Bien, Buenos días, profesor. sí, Buenos días, compañeros. Yo les voy a estar hablando un poquito de la fisiología del género Vibrio. Las especies de Vibrio pueden crecer en una variedad de medios sencillos en un amplio intervalo, como podemos ver con una temperatura de 14 a 40 grados Celsius. Todas las especies de Vibrio necesitan cloruro sódico para crecer, ya que este estimula y favorece su crecimiento, la rapidez del mismo. El sodio actúa sobre los sistemas de permeasas existentes en la bacteria, permitiendo la entrada de sustratos exógenos. Pueden sobrevivir a un pH de 6,5 a 9 y no resistentes al jugo gástrico. Se aíslan con frecuencia de aguas costeras templadas y tropicales, especialmente en meses cálidos, cuando la temperatura del agua es superior a los 17 grados Celsius. Mediante los PIGI que poseen, evita ser arrastrado y permanecen en el lugar de la infección. Producen también una mucinasa que se observa con mayor frecuencia en las razas virulentas. sí. Porque los pili lo que permiten la adherencia, porque tienen adhesinas, entonces permiten por los piles se adhieren y evitan, como dijiste, ser arrastrados. Muy bien, perfecto. Acá los métodos de cultivo son agar comunes, como el agar sangre. Se recomienda el agua peptonada alcalina como caldo de enriquecimiento y el agar con tiosulfato, citrato, sales biliares y sacarosa como el medio de agar selectivo. El- ese que pusiste ahí abajo, que es TCBS, ese es característico.
Muy bien. Así que acuérdense que medio de cultivo específico para Vibrio cholerae va a ser el TCDS. Se puede hacer también agar sangre, pero es importante utilizar el TCDS, que es específico para Vibrio cholerae. Y ahí el TCDS ya dijo lo que significa. Dice, la T es tiosulfato, la C es citrato, la B sales biliares y la S sacarosa. Entonces eso es característico para el cultivo de cuando se sospecha de que hay alguna posibilidad de infección por biocólera, se cultiva en este medio y entonces ahí se puede aislar la bacteria y estudiar la forma. ¿Está? Adelante. El enriquecimiento en dicho medio favorece el aislamiento del Vibrio cholerae 0,1 cuando hay pocos microorganismos, como en muestras de personas convalecientes y de portadoras asintomáticos. El agar TCBS es fácil de preparar, no requiere esterilización en el autoclave y es diferencial y selectivo. Tiene una vida de almacenamiento corta, una vez preparada, de 3 a 5 días. Sí. Ese es el medio de TCBS, el verde. Acá podemos ver cómo el Vibrio cholerae produce colonias grandes de 2 a 4 milímetros de diámetro, ligeramente aplanadas, amarillas con el centro opaco y la periferia translúcida. El color amarillo se debe a la fermentación de la sacarosa en el medio. Sí, es característico, como se ve muy bien, que torna de verde a amarillo, por lo que acabas de decir, la fermentación de la sacarosa. Este se llama Vibrio cholerae. La CH en latín se pronuncia como CO, cholerae. CH es como C. Y la terminación AE se pronuncia E. Entonces, como esto está en latín, y ustedes no estudiaron latín, pero les cuento que esta es la forma correcta de decir Vibrio cholerae. ¿Está? Sí, doctor. Adelante. Y los microorganismos que no fermentan la sacarosa, como en el caso del Vibrio Pamamoliticus, producen colonias de color azul verdoso. Sí, ahí se ve la segunda placa que pusiste ahí. O sea que nos da esa coloración amarillenta, ¿verdad? Esa es la característica. Tiene Sí, doctor. Vibrio cólera, que es el primero, la primera placa, pues esas son placas de Petri, se llama, ¿verdad? Y la segunda, no hay fermentación de la sacarosa, por eso queda todo en verde. Y después tenemos las otras formas, que paramolíticos que dan esas coloraciones. El Vibrio cólera sí en amarillo. Adelante. Ahora el compañero le va a estar hablando de algunas especies más patógenas. Sí, Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo voy a estar hablando de algunas especies más patógenas. Entre estas encontramos el Vibrio cholerae, que es el no, agente etiológico de la enfermedad cólera. generalmente epidémica, denominada cólera, la cual puede ser ocasionada por los serotipos 01 y 0139 o 139. Sí, Su periodo de incubación es de 4 días. Los síntomas o sintomatología general serían náuseas, vómitos, cólico abdominal, diarrea profusa, con pérdida de líquidos y electrolitos, como el sodio, potasio, causaría hipopotasemia, cloro y carbonatos, acidosis metabólica. Conforme se van perdiendo líquidos, las heces se vuelven incoloras e inoloras, libres de proteínas y moteadas, de mucosidad. Heces en agua de arroz, generalmente la característica sí, cuanto, cuando hay demasiadas deposiciones líquidas. La eliminación de líquidos en un enfermo de cólera puede alcanzar de 1 a 20 litros al día. Su sí. mortalidad
para el vibrio tolerar es 1 del 25 al 50%. Esto que estás indicando con respecto a la clínica del paciente es muy importante por- porque si estamos en una zona donde hay cólera, entonces puede darse que un paciente venga con una forma de pérdida de líquido, en una forma de diarrea. Y esta diarrea, tienen que conocer ustedes los tipos de diarrea que hay. Una diarrea quiere decir que se elimina mucha cantidad de materia fecal en un día y que pierde su consistencia, son más líquidas, ¿verdad? Una persona puede tener diarrea y entonces puede ir a eliminar las heces unas 6, 8 veces en el día y más a veces. Pero cuando se trata de cólera, es un líquido, como dijiste el primero, una diarrea que es profusa, se va como eliminando mucha cantidad de materia fecal y después ya nada, porque lo único que pierde son líquidos. Y vos dijiste muy bien de que hay por lo menos 20 litros al día se elimina, 20 a 30 litros. Entonces eso es muy importante para recordar el tipo de diarrea producida por la toxina del Vibrio cholerae. Hay otra forma de diarrea, pero que es la disentería, que viene a ser una diarrea común, la que suele existir siempre, no esta, sino que tenemos un caso de diarrea con mucus, con pus y con sangre. En este caso de Vibrio cholerae no tiene mucus, no tiene pus, no tiene sangre, pero tiene unos elementos que se encuentran con una especie de mucosidad, con un aspecto más o menos, el líquido viene a salir más o menos coloreado, blanco, como por eso se habla en agua de arroz. Bueno, no sé si ustedes vieron alguna vez que se les prepara a los bebés agua de arroz y tiene un aspecto blanquecino y en el fondo hay unos grumitos. Asimismo son las heces producidas por Vibrio cholerae. Es muy característico y aparte de eso, no es que el paciente puede retener el líquido, ¿verdad? Porque eso del ano sale directamente el líquido, un movimiento, un tose y ya sigue eliminando líquido, ¿verdad? De hecho, cuando acá hubo en Sudamérica hubo tocó una parte de la pandemia que existió del cólera. Se prepararon en los hospitales unas especies de catres, esos que tienen lonetas, con un orificio para que ahí se asiente la parte anal del paciente. Porque como el líquido fluye, fíjense, acaba de decir el compañero que son 20 a 30 litros por día, ¿verdad? Y eso tiene que ir reteniéndose en un recipiente para que ese líquido que sale del paciente sea tratado, porque ahí va mucha cantidad de bacterias, de Vibrio cholerae. Fíjense ustedes que si están en un hospital, atiendan bien eso, si están en un hospital y tienen una sala de 10 pacientes con cólera, y si los 10 pacientes eliminan en un promedio de 20 litros de líquido. Entonces, en esa sala nomás ya se están eliminando 200 litros de líquido que sí tiene Vibrio cholerae. No se puede echar en la alcantarilla, no se puede echar ese material sin tratar previamente. Hay que tratar con hipoclorito de sodio, o sea, lavandina, para destruir esas bacterias y después recién de tratadas hacer la eliminación de los mismos. Entonces es muy importante recordar este hecho que dijo acá su compañero, en el sentido de que hay 20 a 30 litros por día. Y así como hay 20 a 30 litros por día que se está eliminando, hay que tomar en cuenta de que la reposición de líquidos es lo más importante. Ustedes recuerdan que nosotros estamos constituidos por lo menos por un 65 al 70% de líquido. Y si estamos perdiendo esa cantidad, hacemos una deshidratación brutal, entonces hay que reponer constantemente, no goteando ni tomando cucharaditas, porque la eliminación es en gran cantidad. Entonces tiene que ser
digamos que la venoclisis hace la chorra para poder más o menos equilibrar la cantidad de líquido que falta. Entonces, líquidos y electrolitos son los que se tienen en cuenta en este caso, porque así como se elimina el líquido, los electrolitos también se eliminan y a veces tenemos consecuencias de la pérdida de electrolitos, de potasio, de sodio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que con eso tenemos un paciente a veces que tiene calambres. Los calambres pueden ser por la pérdida excesiva de electrolitos que tiene. Entonces hay que reponer todo eso y por eso es muy importante recordar esta parte clínica del paciente. Nosotros siempre vamos a insistir en cada situación sobre estos casos especiales de que hay que tomar en cuenta el aspecto epidemiológico, el aspecto clínico y el aspecto de confirmación y de laboratorio microbiológico. ¿Está? Eso es lo que nosotros vamos a considerar, por eso es que le pedimos a ustedes un caso clínico y ahí vamos a buscar. ¿Qué cosa buscamos? Estos tres elementos que estamos citando, la epidemiología, la clínica y el laboratorio microbiológico del paciente. ¿Está? Muy bien, adelante, Vareiro, ¿verdad? No, Jara, autor. Perdón, Jara, que estaba, leí mal acá, me adelanté. Jara, sí, está bien. Adelante, Jara. Lo que pasa es que no les veo, pues están apagados con su... Bueno, adelante, Jara, dale, Juan Jara, ¿verdad? Ahora el Vibrio parahemolyticus generalmente también causa gastroenteritis. Sí, Esta enfermedad generalmente se contrae por el consumo de mariscos crudos. Su periodo de incubación es de entre 5 y 72 horas. Su sintomatología también es diarrea acuosa, abundante, sin pus ni sangre, acompañada de dolores abdominales, febrículas que duran de 3 a 5 días. bien. Sí, entre estos también tenemos el Vibrio Vulnificus. vulnificus, la cual causa infección de heridas y septicemia grave. El contagio se produce por el consumo de mariscos crudos también o por el contacto de aguas marinas. En la piel pueden observarse edemas, eritemas, vesículas, ampollas y hasta necrosis de la epidermis, acompañada de fiebre y escalofríos. Su mortalidad es hasta el 50% en el caso que se observe de septicemia, doctor. Sí, perfecto. Ahora va a estar hablando el compañero. Bien, a ver, ¿a quién le toca? Para terminar esta parte de Vibrio, vamos a ver, entonces, tiene que tener el medio de cultivo para identificar o diferenciar qué tipo de especie de Vibrio es. Por ejemplo, vemos dentro del recuadro rojo que si nuestro medio de cultivo tiene cloruro de sodio al 0%, es más probable encontrar en ese medio de cultivo a Vibrio cholerae. Si tiene una concentración de cloruro de sodio al 8%, vamos a encontrar más a Vibrio parahemolyticus que al Vibrio cholerae y al Vibrio vulnificus. Si es que nuestro medio de cultivo tiene lactosa, vamos a encontrar al Vibrio cholerae y al Vibrio vulnificus. Bien, Para diferenciar, lo importante acá para diferenciar es la sacarosa. Si es que nuestro medio de cultivo tiene sacarosa, vamos a ver que solamente va a proliferar el Vibrio cholerae y no así el parahemolyticus ni el vulnificus. sí, por eso estaba muy bien que ustedes me hayan hablado del medio cultivo que se ve S, porque la S significa que tiene sacarosa y ahí va a crecer específicamente este vibrio, ¿verdad? Muy bien, así que acuérdense, hay algunos medios de cultivos que sí le vamos a pedir porque son específicos para cada bacteria. Este sí tiene que conocer, ¿verdad? El TCBS o, por ejemplo, en Neisseria, que hay que saber el medio de cultivo específico, que es el medio que se usa para el cultivo de cada uno de ellos, ¿verdad? Así que acá el TCBS y la S indica que es para sacarosa y eso significa que si crece es Vibrio cholerae. Muy bien, adelante. Y por último, en este cuadro,
vamos a ver de dónde extraer muestras para identificar mejor la presencia de estas bacterias. Si es que sospechamos síntomas y signos de nuestros pacientes, vamos entonces a pedir muestra de heces, de sangre o alguna muestra del oído, dependiendo de qué tipo de vibrio sea. Por ejemplo, el vibrio cólere del grupo 01, vamos a encontrar mayoritariamente las heces, entonces vamos a pedir una muestra de heces para poder examinar y no una muestra de sangre o de esputo porque no se encuentra en esas muestras. Muy bien. El Paramolithicus vamos a encontrar mayoritariamente, como se ve acá en las heces, también en alguna muestra de oído, de herida, y no en el esputo, porque no vamos a encontrar a esta bacteria. Y el Vulnificus raramente se encuentra en las heces, más vamos a encontrarlo en una muestra de sangre. Entonces este cuadro es importante para determinar qué tipo de muestra vamos a pedirle al paciente para identificar a las bacterias. Bien. Al final de la exposición vamos a mostrarles dos casos clínicos, uno de Vibrio cholerae y otro de Helicobacter pylori. Bien. Bien, bien. Bueno, entonces vean que lo que acaban de completar los compañeros, tenemos casos de vibrio que son muy importantes, ¿verdad? Sobre todo es saber que el más peligroso es vibrio cólera, que produce una toxina que hace de que se elimine mucha cantidad de líquido y electrolitos. ¿Está? Atiendan bien que lo mínimo que se elimina por día son 20 litros. ¿Está? Eso es muy importante recordar. Adelante. Ahora le vamos a estar hablando sobre Helicobacter. El género Helicobacter engloba bacilos gram negativos, flagelados, curvados o helicoidales. En un principio se consideraban pertenecientes al género Campylobacter, pero por por una diferencia bioquímica que los Helicobacter tienen la capacidad de em, ¿Qué hacen el género Helicobacter? Mira que el género Helicobacter se encuentra en el estómago, ¿verdad? Y hay que recordar que el pH del estómago es muy bajo, pero puede soportar el pH bajo. sí, doctor, puede soportar por la capacidad de producir ureasa, doctor. Eso, muy bien, ahí está. Esto es lo que hay que recordar bien con el caso del Helicobacter pylori. El hecho de haberse descubierto esta situación cambió totalmente el tratamiento que se podía hacer a las personas que tenían problemas de úlceras, ¿verdad? O de hasta de cáncer en estómago, porque se descubrió que estaban presentes estas bacterias, Helicobacter, y como dijiste, la capacidad de producir una ureasa para poder evitar la destrucción de la bacteria, ¿verdad? Muy bien, adelante. Sí, doctor. El Helicobacter lo encontramos en el tracto digestivo, en el estómago, intestino, el árbol biliar y el hígado de animales y humanos. Son bacilos de forma curva. En la lesión poseen mechones de flagelos polares y no poseen filamentos axiales en caso de Helicobacter pylori. Ahora el compañero le va a estar hablando un poquito del cultivo. Bueno, el cultivo para el Helicobacter es un cultivo llamado Agar Kaufman, que tiene 7% sangre de caballo, y otro medio de cultivo selectivo es caldo de Bruselas o Agar Bruselas con 2% de suero fetal bovino.
Desde el descubrimiento del Helicobacter, o la diferenciación en este caso del Campylobacter, se ha identificado más de 24 especies y las más ampliamente conocidas son la Helicobacter pylori. También están la Helicobacter vilis y la Hepaticus. Sí, Helicobacter pylori es una bacteria de forma espiral que crece en la capa mucosa que recubre el interior del estómago. Para sobrevivir a este medio, el medio ácido del estómago, la bacteria secreta una enzima llamada ureasa, la cual convierte la urea química en amoníaco. La producción de amoníaco alrededor de Helicobacter pylori neutraliza la acidez del estómago para hacerlo más acogedor para la bacteria. bien, muy bien. Además de eso, la forma de espiral permite penetrar la capa mucosa, la cual es menos ácida que el espacio interior. Puede también adherirse a las células que revisten la superficie interna del estómago. Es un tipo de bacteria que causa inflamación, úlceras en el estómago o el intestino delgado. Y las personas que tienen una infección por Helicobacter pylori quizás tengan más probabilidad de presentar cáncer de estómago, incluso linfoma, tejido linfoide asociado a mucosa. Helicobacter hepaticus. En ese, ya que hablaste de la acción del Helicobacter pylori, hay que recordar las tres posibilidades exactas de acción de esta bacteria. En un principio puede dar una, fíjense que vos hablaste de úlcera y de cáncer de estómago, ¿verdad? Entonces hay que atender muy bien y para eso es lo que se suele hacer una toma endoscópica del material del estómago para hacer el estudio. Entonces se puede hacer, quizás ustedes hablan después del diagnóstico, ¿verdad? Pero haciendo la toma biópsica del material se puede buscar presencia de Helicobacter pylori, ¿está? Y fíjense que si es una bacteria se puede tratar con antibióticos. Antes de conocerse la existencia de esta bacteria en estómago, no se pensaba que podía tratarse una gastritis, porque con gastritis comienza todo, no se pensaba que una gastritis podía tratarse con antibióticos, ¿verdad? Porque se pensaba en otros agentes causales, ¿verdad? Sobre todo acción sobre la bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno se refiere a la producción de protones, en el caso en el estómago, que hace que aumente la cantidad de protones y disminuye el pH, entonces se vuelve más ácido el ambiente. Entonces, aquí hay que recordar que se puede producir entonces tres cosas fundamentales. En principio, una gastritis, eso puede complicar después a una úlcera de estómago y puede llegar finalmente a un cáncer de estómago, ¿está? Así que son tres momentos diferentes. Por eso es que cuando hay alguna sintomatología referida por el paciente que comienza a inquietar la parte del estómago, entonces se suele hacer una endoscopía, se toma el material y eso sí, ese material sirve para dos cosas. Para el punto de vista del estudio, desde el punto de vista anatomopatológico, y por otro lado se puede buscar la presencia o no del Helicobacter pylori. Y si se define que hay Helicobacter pylori, entonces el tratamiento va a ser totalmente diferente a lo que se podría pensar en otro caso y se hace con antibióticos, ¿verdad? Así que es muy importante el haberse determinado la presencia de Helicobacter pylori causante de gastritis o de úlcera o de cáncer de estómago. ¿Está? Adelante. Helicobacter hepaticus. Esta Sí, bacteria relativamente nueva ha sido implicada en hepatitis, hepatocarcinomas, neoplasias biliares en modelos marinos y recientemente en muestras humanas, lo cual ha generado controversia en el medio científico, ya que se han preguntado y están en estudio de si también tiene la participación en el hepatocarcinoma en humanos. sí, Helicobacter vilis es una bacteria que pertenece al orden de Helicobacter. Es un fusiforme, bacteria gram negativa,
que tiene de 3 a 14 flagelos bipolares y envainados, con múltiples fibras periplásmicas alrededor de la célula. Es resistente al ácido nalídico y a la cefalotina. Es sensible al metronidazol, al igual que el Helicobacter hepaticus que estuvimos viendo anteriormente. Esta coloniza la bilis y el hígado y el intestino. Y ahora el compañero va a estar hablando de caso clínico. Sobre cólera. Sí. Acuérdense siempre que cuando se refieren al cólera, se dice el cólera, ¿ves? Porque la cólera es otra cosa, ¿verdad? Sí, doctor. Cuando yo digo el cólera, me refiero a esta patología que van a explicar ustedes. Y cuando digo la cólera, entonces el aumento de nerviosidad, de la rabia que uno tiene, ¿verdad? Entonces, la cólera. Pero el cólera es producida por Vibrio cólera. ¿Está? Muy bien, adelante. Una mujer de 63 años con antecedente de hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, dislipidemia en tratamiento y un episodio de diverticulitis aguda no complicada en el año 2004. A comienzos de enero del 2009, la paciente inició un cuadro caracterizado por deposiciones líquidas abundantes y explosivas, con mucus sin sangre ni pus, asociadas a dolor abdominal tipo cólico y fiebre de hasta 39 grados centígrados, con escalofríos. Por persistencia de los síntomas, consultó al segundo día de evolución en un centro privado de salud, donde se le realizó una tomografía axial computarizada de abdomen, la cual demostró signos compatibles con inflamación de ilion, terminal, colon ascendente y transverso. Solo se le indicó tratamiento sintomático por persistencia de diarrea grave de alta frecuencia y dolor abdominal asociado a vómito. Al tercer día de evolución, consultó al servicio de urgencia del Hospital Militar Central, donde se decidió su internación con el diagnóstico de colitis infecciosa y deshidratación leve. Al examen físico de ingreso, se constató una temperatura axial de 37,4 grados centígrados, taquicardia con una frecuencia de 113 por minuto, presión arterial normal, signo de deshidratación leve y abdomen distendido, sensible en forma difusa y con ruidos hidroaéreos aumentados. Se solicitan exámenes de laboratorio, incluido hemograma, hemocultivos, electrolitos plasmáticos, proteínas C reactivas, PCR, glicemia y estudio de deposiciones fecales, coprocultivo, detección de rotavirus y adenovirus entérico. En los resultados solo se destacó un PCR elevado de 44,25, hipocalemia, glicemia discretamente elevada de 156 Sí. ¿Qué es hipocalemia? y, doctor, ¿Qué es hipocalemia? disminución de potasio, doctor. Muy bien, eso es. Porque potasio se escribe K, calium, ¿verdad? Y Sí, disminuye. doctor. Muy bien, perfecto, adelante. Leucocitos fecales menor a 20 por campo. A las 24 horas de ingresar, se inició tratamiento con ceftriaxona y metronidazol, hidratación parenteral y corrección de hipocalemia. El cuadro febril se dio, pero pese al tratamiento el paciente persistió con diarreas intensas de entre 8 a 10 disposiciones por día, dolor abdominal y vómitos. Se obtuvo además el antecedente de que 3 personas más relacionadas a la paciente que habrían presentado síntomas gastrointestinales similares, sin lograr más información. En el procultivo tomado al ingreso hubo desarrollo de bacilo gram negativo a las 72 horas de incubación, identificado como Vibrio SPP, los cultivos en Adler, TCBS y Chromo Agar, puede ser otro. Sí, ¿cómo? Sí. La prueba de la oxidasa y la identificación de microscam fueron concordantes con el diagnóstico presuntivo de Vibrio cholerae.
El aislado fue derivado al programa de microbiología del Instituto de Ciencias Biomédicas. Para su caracterización molecular se modificó el tratamiento antimicrobiano continuando con ceftriaxona, ciprofloxacina, Sí, en medio de la sí, ceftriaxona, 500 miligramos cada 12 horas, vía oral. Los demás cultivos fueron negativos al séptimo día. A los 10 días de evolución, la paciente presentó franca mejoría, cesando los vómitos y disminuyendo la frecuencia de las deposiciones. Completó 8 días de tratamiento antimicrobiano y fue dado de alta en buenas condiciones a los 11 días de evolución. sí. Muy bien, acá tenemos un caso interesante por el hecho de que se ha hecho una serie de estudios para poder definir por el cultivo, por el programa de microbiología, decían, de que es Vibrio cólera, ¿verdad? Diagnóstico presuntivo y después se confirma haciendo los estudios correspondientes. ¿En qué medio de cultivo te parece que se pudo haber identificado la presencia de Vibrio cólera? ¿En qué medio de cultivo? TCBS, doctor. Eso, muy bien, TCBS, ¿verdad? Allá habla, acuérdense que para no equivocarse, habla de PCR, pero no es la reacción en cadena polimerasa. Esa es proteína C reactiva. La proteína C reactiva elevada indica que hay una reacción inflamatoria, que hay una infección, ¿verdad? Entonces, vieron que los leucocitos estaban aumentados. Hay una serie de elementos que indicaban la presencia de un cuadro febril con vómitos, problemas abdominales, eliminación de líquidos, y por eso se hizo el estudio coprocultivo. Ese coprocultivo fue importante porque identificó, luego del estudio, que es un vibrio SPP. Para hacer la definición del tipo de vibrio cólera, después se hacen más pruebas, y se define que es un vibrio cólera. ¿Por qué? Se insiste en ver cuál es la especie, ¿verdad? Porque el género ya estaba definido al decir que es vibrio, pero la especie se define después. ¿Por qué? Porque tiene, digamos que una clínica que indica que puede ser la clínica, es importante acá, porque es la que nos guía para ver qué estudio se va a hacer, ¿está? Desde luego, todo es que como médico uno tiene que pensar siempre en hacer una buena clínica al paciente. A partir de la clínica, establecer el diagnóstico presuntivo y el diagnóstico diferencial del paciente, y después aplicar, si hace falta, algunas metodologías diagnósticas que nos ayudan a definir la situación, ¿verdad? Pero siempre buscando a partir de los datos clínicos y también completado eso con los datos epidemiológicos. Entonces la epidemiología nos va a decir los antecedentes, qué pasó, dónde está, qué sitio aparece, ¿verdad? Entonces, todo esto indica, en este caso, la presencia de vibrio cólera en una paciente de 63 años. ¿Está? No sé si algo quieren ustedes tres, alguno de ustedes tres, agregar algo más en este caso. Para hacer la serotipificación se dispone después de sueros. Una vez que se cultivan TCBS, se cultivan TCBS y después se hacen las pruebas para determinar si cuál es el tipo de, si es O1 o si es O139. Además, es importante establecer que en algunas situaciones hay dos posibilidades de encontrar. Hay uno que se llama vibrio cólera clásico y otro se llama vibrio cólera el TOR. El TOR. Estas son dos serovariedades diferentes que hay que definir después cuál es la que está desarrollándose en el ambiente. ¿Está? Y no sé si quieren decir algo más al respecto. De mi parte no. Bien. Bueno, adelante. Ahora le voy a estar hablando sobre un caso clínico del Helicobacter pylori. Bien. En la descripción del caso, varón de 23 años con infección por Helicobacter pylori a los 10 años tratada. Acude por clínica de un mes con epigastralgia, náusea y sensación de plenitud gástrica. Niega pérdida de peso, vómitos o melenas.
Madre comenta que la clínica es similar a la de hace 13 años. Se solicita analítica y antígeno en heces para Helicobacter pylori, el cual es positivo. Se instaura tratamiento erradicador de primera línea con amoxicilina, claritromicina, esomeprazol durante 14 días. Acude de nuevo tras 4 semanas por persistir sintomatología. Se decide derivación a digestivo y nuevo antígeno en heces. Exploración y pruebas complementarias. Buen estado general. No palidez, abdomen blando, no doloroso a la palpación superficial ni profunda. Se le hizo hemograma, su bioquímica en sí sin alteración, antígeno en heces, que se encontró el Helicobacter pylori positivo. Gastroscopía, esófago, cardias, fundus, cuerpo gástrico sin alteración, antro con hiperemia, pylori, bulbo y segunda porción duodenal sin hallazgos relevantes. El juicio clínico, que es una infección por Helicobacter pylori. Diagnóstico diferencial, reflujo gastrointestinal, gastritis aguda, neoplasia gástrica y úlcera péptida. ¿Ves? Eso es, uno siempre tiene que hacer este diagnóstico diferencial con estas situaciones. Si lo que tiene el paciente en el estómago ocurre por digamos, un reflujo, ¿verdad? O es una gastritis, una neoplasia o una úlcera. Acuérdense en esta progresión, gastritis, úlcera, neoplasia, ¿verdad? En ese sentido van las 3 posibilidades por orden, ¿verdad? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Acá tenemos el caso de un varón de 23 años que ya tuvo un antecedente hacía 13 años. Fíjense que el tratamiento que se hace es con antibiótico, es positivo para el Helicobacter pylori, por lo tanto se da antibiótico como amoxicilina y claritromicina. ¿Eso por qué? Porque esta bacteria es sensible a estos antibióticos. Entonces es muy importante establecer cuál es el origen de la gastritis, porque yo puedo estar haciendo otros tratamientos y si yo no compruebo de que es por presencia de Helicobacter pylori, y eso es lo que se puede encontrar en el paciente, entonces hay que hacer el tratamiento antibiótico, ¿verdad? Ahora, dice el juicio clínico, entonces infección por Helicobacter pylori. Y también habla acá de diagnóstico diferencial. Tengo que ver cuáles son las diferencias. Si es digamos, siempre vamos a estar haciendo en medicina diagnóstico diferencial con otras patologías, porque a veces se parecen mucho a algunas situaciones, por eso es que uno tiene que hacer el análisis mental de lo que ocurre en cada paciente, qué es lo que da un dato positivo y cuál es un dato negativo para poder definir si qué patología es la que tiene el paciente, ¿está? Bueno, vamos a ver un poco contigo este comentario final que dice acá que es importante analizar para ver qué es lo que pasó con este paciente. A ver. Sí, doctor. Comentario final. Al paciente se le realizó gastroscopía con test rápido de ureasa positivo. Se pautó tratamiento de segunda línea con bismuto, metronidazol, tetraciclina y esomeprazol durante 10 días, mejorando la clínica y confirmándose la erradicación 4 semanas tras finalizar el tratamiento. La infección por Helicobacter pylori suele ser una infección crónica y silente, pero un porcentaje de los infectados desarrollará una enfermedad gastrointestinal. Ahí, como usted dijo, gastritis crónica o úlcera peptídica. Péptica. Péptica. También se ha asociado a riesgo de padecer cáncer gástrico y o linfoma. Su erradicación mejora las tasas de curación y disminuye las complicaciones. Para el diagnóstico se utilizan métodos no invasivos como test de urea en el aliento, antígeno en heces y serología. Y métodos invasivos con gastroscopía, con test ureasa rápido, cultivo y la histología. Las indicaciones para realizar pruebas diagnósticas son historia documentada de ULCUS sin tratamiento erradicador previo o ULCUS activo, control de erradicación del Helicobacter pylori en caso de que exista úlcera asociada, persistencia o reaparición de síntomas en un paciente tratado, linfoma. Otras indicaciones controversiales son la dispepsia no investigada en pacientes menores de 50 años sin síntomas de alarma,
trombocitopenia inmunológica, déficit de hierro no filiado, tratamiento crónico con AINES. En la actualidad no existe un tratamiento erradicador ideal. La triple terapia es la primera línea de tratamiento, sin embargo, hay autores que recomiendan pautas cuádruples con o sin bismuto, buscando mayores porcentajes de éxito. La validez de estas recomendaciones tiene que ser valorada desde distintos aspectos: el aumento de la resistencia a los antibióticos, disponer de datos de resistencias locales y efectividad erradicadora, y las diferencias entre individuos en función de la exposición previa a antibióticos son claves para seleccionar un tratamiento adecuado en atención primaria. Bien, muy bien. Entonces ustedes fíjense que en muchos casos se llega para hacer el diagnóstico final, se hace un proceso endoscópico, se hace una endoscopía, se toma el material y entonces si hay una úlcera, por ejemplo, entonces se remite a dos sitios diferentes. Uno para anatomía patológica, para ver si no hay algún proceso especial de proliferación celular, y por otro lado, para ver si es una presencia de bacterias y qué bacterias pueden ser y si es, por ejemplo, el Helicobacter pylori. El test del aliento se puede hacer también para ver si hay producción de, como hablaba hoy, la producción de ureasa, a ver si hay esto en el aliento, y también se hace el estudio de la úlcera para ver si no están por esta reacción de la ureasa, para ver si esta reacción da positiva o no, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar la pauta de que el paciente está o no con Helicobacter pylori. Así que todo proceso en el que se va a investigar algo que aparece en el estómago, digamos, por toda la clínica que le lleva acá la dispepsia y todo lo demás, sentir lo que siente en el estómago, todo lo demás, entonces eso es importante establecer siempre si qué patología es. Y una de ellas, a veces se llega, fundamentalmente varias veces se llega al estómago, va haciendo endoscopía y tomando material. El material es importante para eso, ¿verdad? O si no, se hace el test del aliento directamente. Así que pues, vamos a ver si hay algún compañero del curso que necesita hacer alguna consulta. A ver. Profe, Bueno, adelante. ¿el bismuto qué es? Bismuto es un elemento químico, ¿verdad? Y se hace, con él se puede hacer un preparado que sirve justamente para estos tratamientos. ¿Está? Ya, gracias, profe. Bien, adelante. Y hasta aquí nuestra exposición, doctor. Bien, entonces vamos a seguir con lo mismo. Si ustedes sacan esto de la pantalla, entonces vamos a seguir con otra cosa. Está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver un poquito. Quiero... Es importante que vean, sobre todo, que me busquen. Les voy a dar 5, digamos, 3 minutos para cada patología. ¿Cómo se diagnostica en laboratorio de microbiología? ¿Cómo se diagnostica el Vibrio cholerae? Y otro, ¿cómo se diagnostica el Helicobacter pylori? Les voy a dar que ustedes me busquen eso y me hagan un resumen rápido, ¿verdad? De 3 minutos cada uno. A ver si, de acuerdo a lo que se dijo, lo que dijeron los compañeros, lo que hablamos con ustedes, a ver si cuáles son los métodos microbiológicos empleados para el diagnóstico de Helicobacter pylori y el diagnóstico de Vibrio cholerae. ¿Está? Y si alguno de ustedes puede encontrar si o en alguna vez hubo alguna pandemia por Vibrio cholerae. ¿Está? Entonces serían 3, 3 y 1, hacían 7 minutos. ¿Verdad? Fuerza, adelante, a trabajar, que después les voy a pasar la lista. ¿Estamos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que surja? Bueno, busquen eso Parte y no, miren. profe.
Bueno, entonces por favor busquen eso y discutimos enseguida. ¿Está?
Bueno, a ver, ¿qué me quiere decir la metodología empleada para el diagnóstico de vibrio cólera? Uno nomás. Profe, ¿te puedo leer lo que conseguí? Sí, cómo no. Adelante. Detección en laboratorio de Vibrio cholerae o Cólera. cholerae. La presencia de esta bacteria en las heces se confirma mediante pruebas de laboratorio para Sí. para el aislamiento e identificación. Medio de transporte, Cary Blair, siembra, Claribler. siembra directa en TCBS, agar Bien, tiosulfato, citrato, bilisacarosa muy y bien. gelosa en sangre. Sí. O sea que, Menciona acá una temperatura, profe, que dice gelosa sangre 37 grados barra 24 a 48 horas. sí, o sea que a esa temperatura tenés que poner en una estufa de cultivo durante 24 horas para poder ver el crecimiento bacteriano. Exacto, está muy bien lo que encontraste.
¿Está? Bien. ¿Y quién puede comentarme algo sobre el diagnóstico de Helicobacter pylori? Algo así sencillo, pero bien claro como recién vimos. Adelante. ¿Puedo leer yo, profe? Tengo otro. Sí, sí, yo quiero, sí. Sí. A ver, adelante, adelante. Para el Helicobacter pylori, ¿verdad, profe? Sí, Helicobacter pylori, sí. Técnicas invasivas, prueba rápida de ureasa. Sí. Eso quiere decir que se toma mediante endoscopía y toma Muy bien, de biopsia. muy bien. Eso es. Es Eh, invasiva porque se introduce, se invade hacia el interior. Eso es invasiva. Muy bien. ¿Y otra? sí. El primero, la prueba rápida de la ureasa. Segundo, análisis histológico. Tercero, Sí, cultivo. Cuarto, PCR. muy Luego bien. las técnicas no invasivas, que serían las pruebas, la prueba del aliento, Sí, muy bien. eh, pruebas serológicas y detección de antígenos en heces fecales. Muy bien. El antígeno, buscar antígeno en heces fecales significa buscar al Helicobacter pylori. Acuérdense que los antígenos, en microbiología, todos los antígenos son microorganismos, ¿está? Si yo busco anticuerpos, busco las inmunoglobulinas. Y si busco antígenos, busco cualquiera de los 4 tipos de microorganismos. Y como acá estamos hablando del Helicobacter pylori, y aparecen ese, entonces se busca eso. Muy bien. Así que esa diferenciación en métodos invasivos y no invasivos es importante. Invasivo se hace porque se debe tomar material, uno, como dijimos, para anatomía patológica y otro para microbiología, ¿verdad? Y aparte vienen a ser los métodos no invasivos, que es el aliento, porque ahí se ve si hay producción de la urea, ¿verdad? La acción de la ureasa, si está presente la ureasa producida por la bacteria. Muy bien. ¿Alguno quiere Profe, preguntar? Sí. sí, el mal aliento que ciertas personas tienen es debido No, a no, esa no, enzima. no, 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 no es por eso. No, no tiene que ver con el mal aliento, tiene que ver con el Helicobacter pylori. El mal aliento puede tener, puede ser para alguna, por ejemplo, alguna caries dental donde predominan quizás bacterias anaerobias. La anaerobiosis hace de que tengas el aliento muy especial. Ahora, hay otras causas de producir halitosis, se llaman, otras causas de halitosis, ¿verdad? Que tienen ya que ver con cierto metabolismo alterado de lo que consume el paciente. Pero habitualmente el mal aliento puede ser por una o halitosis, puede ser por presencia de caries dental, por la acción de bacterias anaeróbicas. Pero también hay que buscar las causas. No precisamente por esto, para la prueba esta se hace una metodología especial para detectar justamente si la bacteria está presente por la producción de la ureasa. Es un caso muy especial. ¿Está? Ok, ¿Estamos de acuerdo? Bien. No sé si hay alguno que pueda preguntar otra cosa, alguna duda. Bueno, entonces vamos a ver ahora este, voy si estás atienden, por favor, pasando la vista. Hay que carro. Añasco, Presente, doctor. Antunes, Presente, profe. Arias, Presente, doctor. Arruga, Lorena Arruga.
Páez, Carlos, Presente. Páez, Mercedes, Presente. Vareiro Jesús, Presente. Magalí Enriquez, de Diana, Presente. Carlos Jorge, Presente. Chamorro Fernando, Chamorro, Profe, ahí la compañera por ejemplo, ahí una chamorro, está llamando la atención de la otra persona. sí, sí, María.